Vamos hoy a enfocarnos en la primera parte, los versículos del 1 al 2. Pero antes de comenzar, quiero contarles una anécdota que quizás ya algunos hermanos que han estado con nosotros por tiempo ya la han escuchado antes. Hay cosas que no son nuevas para algunos. Pero quizás para usted hoy conozca una anécdota nueva que tiene que ver con el día que mi esposa y yo nos casamos. Ese día que nos casamos, mi esposa tenía muchas cosas en sus manos, en los preparativos. Ustedes saben cómo son las mujeres para preparar su boda. Es un evento muy especial y uno espera que sea un evento de una vez en la vida. Uno se esmera en todos los preparativos y uno trata de que todo quede tan perfecto. Tú no quisieras que nada fallara. Y uno repasa una y otra vez la lista de invitados, repasa todos los detalles de la fiesta. Y bueno, mi esposa y yo nos compartimos ciertas tareas. A mí me tocó, una de las cosas que me tocó fue la reservación del hotel para la luna de miel. Decidimos ir los 2 días a Miami Beach y allí reservar un hotel. Y yo dije, bueno, yo me encargo de eso, me encanta todo eso de las reservaciones, así que yo me di a la tarea de reservar un hotel que no era la gran cosa, pero para nuestro presupuesto era algo que podíamos hacerlo. Estaba bonito y todo, no era lujo, pero estaba bonito. Y bueno, yo me aseguré de reservarlo, se pagó el hotel. El día antes de la boda, yo fui hasta el hotel personalmente porque yo no podía fallar en eso. Yo no podía fallar. Así que fui personalmente y me aseguré de que allí estaba mi nombre, de que estaba la reservación hecha y de que todo estaba en orden. La señora me dijo, todo está bien, no tiene de qué preocuparse. ¿Ok? El día de la boda, eso fue un sábado, y había por tradición en la iglesia donde nos casamos, aquí en Hialeah, que el grupo de jóvenes después de la boda empezaba a pintarte el carro, echarle de todo lo que se les ocurriera, hasta merengue del cake le echaron y nosotros pasamos tremendo trabajo manejando el carro hasta Miami Beach y con un laterío en el carro atrás y todos los jóvenes siguiendo en una caravana hasta llegar al hotel. Así que no llegamos solo al hotel, llegamos al hotel con una pandilla de jóvenes. Eso fue tremendo. Y cuando la gente en el hotel nos ven llegar, ¿qué es esto? Y llegamos y yo muy seguro de mí mismo, llego allí y le digo a la persona que estaba atendiendo, la empleada, le digo, para hacer check-in, Wilfredo Pantoja, aquí está mi licencia de conducir, mi tarjeta de crédito, que son las cosas que te piden siempre en el hotel. Y la señora estaba rascándose la cabeza. Y yo, aquí hay algo que no está bien. Yo me empiezo a poner nervioso, porque la señora empieza a hablar con otra persona. Y la señora no sabe cómo decirme. Están los jóvenes ahí a la expectativa, esperando qué va a pasar. Y me dice la señora, lo siento mucho, pero el hotel está sobrevendido y no tenemos habitación disponible. Yo, ¿what? Usted me está diciendo a mí que la habitación que yo pagué ya por adelantado, que vine ayer a asegurarme de que estuviera la reservación todo en orden, usted me va a decir a mí que no hay habitación disponible. ¿Cómo es posible? La señora, cálmese, cálmese. Entonces los muchachos, los jóvenes que andaban con nosotros empezaron, eso no es justo, ustedes tienen que resolverle. Llamaron seguridad y dijeron, cálmense, cálmense, no ha pasado nada. La señora estaba tratando de decirnos a Rebeca y a mí, tenemos otra opción que podemos darle. No, nosotros queremos la habitación que nosotros reservamos porque ya la pagamos. ¿Cómo es posible? Bueno, hermanos, hasta que nos calmamos y decidimos escuchar la oferta. Finalmente, la cosa se solucionó. Y se lo voy a decir qué fue lo que pasó al final. Porque la historia de hoy tiene también algo que ver con una boda. Tiene algo que ver con unas bodas. El Señor Jesús fue invitado con sus discípulos y su madre a unas bodas en Caná de Galilea.
Y es interesante porque si usted escucha a cada uno de mis hermanos que se han casado alguna vez, les puedo asegurar que todos tienen una anécdota que contar de su boda. Todos. Yo he escuchado cosas tremendas. Una amiga de nosotros recuerda que el vestido de novia se lo trajeron estrujado. Y recuerdo que estaba en el medio de la boda con una plancha tratando de estirarle el vestido. Cosas comiquísimas que pasan, pero cosas llenas de mucha tensión, porque es un evento de una vez en la vida. Es un evento muy importante. Y Jesús participó de esta boda en Caná de Galilea. Allí en esa boda, Jesús realizó la primera de 7 señales que son narradas en el Evangelio de Juan. La primera de 7 señales la realizó Jesús en las bodas de Caná. Así que este es un evento muy importante que marca un inicio al ministerio de Jesús públicamente. Pero antes de adentrarnos en eso, quizás usted se pregunte ahora, ¿qué son las señales? Bueno, una señal es lo mismo, tiene el mismo significado que tienen las señales de tráfico. La idea de esas señales es guiarte en una dirección determinada. Juan llama señales a esos milagros que realizó Jesús, pero que fueron milagros realizados con un propósito determinado, con la intención de lograr una enseñanza para aquellos que estaban escuchándole. En el Evangelio de Juan, las lecciones milagrosas, las acciones, milagrosas de Jesús se denominan señales porque tienen el propósito específico de señalar la identidad de Jesús como el Hijo de Dios y revelar su gloria. Recuérdense que el propósito de Juan en este Evangelio es todo acerca de Jesús, revelar a Jesús y revelar su gloria. Mientras los evangelios sinópticos usan la palabra prodigios, milagros, Juan usa la palabra señales, que en el griego semeion, que significa señal, indicando un milagro, pero un milagro con un propósito, un milagro para una enseñanza. Así que ya sabiendo qué son las señales, vamos a adentrarnos en esta historia interesante en la que Juan describe la participación de Jesús en las bodas de Caná. Una de las primeras cosas que uno observa cuando lee esta historia es que Jesús estaba abierto a participar en eventos sociales como bodas, eventos sociales como las fiestas judías que venían mucha gente a Jerusalén a celebrar, eventos políticos. Jesús iba a donde estaban las personas para confrontarlas con sus necesidades más profundas. Si vemos aquí, Jesús rompe con todos los paradigmas religiosos de su tiempo y que debe hacernos pensar a nosotros también. Porque si estamos llamados a alcanzar a las personas, debemos estar dispuestos a ir donde están las personas. Tenemos muchos prejuicios y se nos ha dicho que no debemos ir a ciertos lugares. Tenemos que guardarnos de reunirnos con ciertas personas. Pero debemos entender que Dios nos ha llamado, Jesucristo nos ha llamado a una misión, a ir a salvar lo que se había perdido, a ir a alcanzar al pecador. El pecador no va a venir a mi casa, el pecador raramente va a venir a la iglesia. Nosotros tenemos que hacer puentes y alcanzarlos donde están en sus necesidades más profundas. Bueno, Jesús llega allí a las bodas y leemos en el capítulo 2 los versículos del 1 al 3. Dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino,
la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Imagínense, Jesús está yendo a las bodas, es un invitado más. Y la madre de Jesús, de alguna manera, quizás conocía, estaba entre los que estaban organizando la boda, quizás pasó y escuchó que alguien dijo que carecía el vino. De alguna manera, la madre de Jesús, María, supo que no había vino. No haber vino en una boda es como que, imagínense, algunos de ustedes están preparando su boda y tienen 100 invitados. Es un evento muy especial. Usted quiere que los invitados se vayan de allí diciendo tremenda boda. Y que cuando llegue la hora de compartir el alimento, usted que había revisado todo cuidadosamente, se dé cuenta que todavía no han comido todo y ya la comida se acabó. ¿Se imaginan eso ustedes? ¿Se pueden imaginar qué vergüenza uno sentiría que vinieran unos invitados y se vayan diciendo, prepararon unas bodas y ni siquiera alcanzó la comida? Bueno, así más o menos se hubiera sentido el novio de aquella doncella si hubiera carecido el vino y no se hubiera suplido como Jesús lo hizo, y ahorita vamos a ver. En esta boda la falta de vino representa una gran necesidad, una vergüenza tremenda para aquel novio, una vergüenza tremenda. ¿Cómo le va a decir el novio ese a su novia? No, es que yo no sabía cómo mirar a mi esposa aquel día en aquel hotel. Mi esposa me estaba mirando como diciendo, ¿qué fue lo que hiciste? ¿O qué fue lo que no hiciste? Y yo lo hice todo como debía hacerlo. Pero qué vergüenza, tantas personas mirándonos, la gente que trabajaba en el hotel, los jóvenes de la iglesia, y yo en medio de eso con tremenda vergüenza. Pero Jesús no permitió que eso sucediera. Jesús intervino antes de que eso sucediera. De manera similar en nuestras vidas, el pecado nos drena. El pecado crea una carencia en nuestros corazones y una vergüenza que solamente la gracia de Dios puede cubrir. El pecado nos quita todo, nos deja un vacío profundo en nuestro ser. Y el ser humano empieza a buscar y a buscar por aquí y a buscar por allá dónde saciar esa necesidad espiritual. Nos deja en vergüenza. El pecado nos hace hacer cosas que luego nos dejan vergüenza. Dices una mentira y cuando se descubre esa mentira delante de todos, ¿cómo quedas? Fuiste infiel a tu esposa, fuiste infiel a tu esposo. Y luego cuando eso sale a la luz, ¡qué vergüenza! ¿Se dan cuenta cómo el pecado nos roba, nos llena, nos lleva nuestra dignidad? Nos drena y nos deja un vacío profundo en el corazón que no sabemos cómo llenar. En el Salmo 32, los versículos del 3 al 4, dice David, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. En este pasaje describe el sufrimiento físico y emocional de David mientras cayó su pecado. Mientras estuvo ocultando su pecado para que nadie lo supiera. Su silencio y la falta de confesión lo llevaron a una sensación de envejecimiento, agotamiento, y sentía la mano de Dios como un martillo sobre él. Esta imagen poderosa subraya la necesidad de que confesemos nuestros pecados. Una vez que los identificamos, necesitamos confesarlos para que no nos pase lo mismo que a David. Mientras más callaba,
más se agravaba su dolor. Mientras más tiempo pasaba, más pesada era la carga que llevaba del pecado. Porque déjeme decirle una cosa, pecado engendra pecado. Mucha gente está tratando de ocultar un pecado con otro. Dices una mentira más para ocultar la mentira anterior. Y cuando vienes a ver, es un enredo en tu vida que tú mismo ni entiendes. ¿A dónde he llegado? ¿Cómo llegué a este punto? Todos enfrentamos carencias y vergüenzas en nuestra vida. El pecado nos deja vacíos y necesitados de una intervención especial. ¿Qué hacer en momentos cuando el pecado se ha apoderado de nosotros y nos deja indefensos? ¿Qué hacer? Reconocer nuestra necesidad es el primer paso para la transformación. Si usted no es capaz de reconocer la necesidad, no hay oportunidad de restauración. Y María, en aquellas bodas, fue quien reconoció la necesidad. Había una boda, una celebración donde estaba supuesto haber gozo, alegría, pero había una necesidad que podía acabar con ese gozo, que podía acabar con esa alegría y que podía traer vergüenza a aquellos que habían organizado esa celebración tan especial. Pero después que es identificada, después que te das cuenta de esa necesidad profunda en tu vida, después de que te das cuenta cuál es el pecado, qué es lo que te tiene atado o atada y no te deja avanzar, entonces, ¿qué hacer? Porque ya descubrí lo que tengo. ¿Cuál es el problema? Descubrí mi necesidad. Pero hay que tener cuidado porque es ahí entonces donde tratamos de llenar nuestro vacío con un montón de cosas que el mundo ofrece y que alivian temporalmente, pero que no resuelven el problema de raíz. Entonces las personas empiezan a llenar ese vacío con superación personal. Voy a estudiar esto, voy a aprender esto, para tratar de acallar su conciencia. Se mete de a lleno en los placeres de la vida. Voy a disfrutar esto y voy a disfrutar lo otro para callar mi conciencia. Voy a comprar, voy a llenarme de cosas materiales para tratar de llenar ese vacío. Pero ¿sabes qué? Nada de esas cosas llenan el vacío que se ha producido por la ausencia de Dios en nuestras vidas. Y sigue el ser humano después de ese viaje largo en el cual se han ido muchas personas y al final del camino se dan cuenta que han perdido el tiempo. ¿Sabes qué? A la persona más sabia del mundo le pasó eso. ¿Saben quién es esa persona? Salomón. Salomón fue reconocido como el hombre más sabio que hubiera existido en la tierra. Antes y después de él. No hubo una persona tan sabia como Salomón. Él le dio rienda suelta a los placeres. Tuvo mujeres más de 700. ¿Ok? Tuvo toda la riqueza que quiso. Tuvo toda la fama que quiso. Probó de todo. Se metió hasta la idolatría, hizo de todo lo que te puedas imaginar. Salomón lo describe. Todo lo que él hizo tratando de llenar ese vacío. ¿Y sabes cuáles fueron sus palabras finales? ¿Tú sabes cuál fue su conclusión final? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y él mismo concluyó que solamente el temor de Dios es lo que puede llenar nuestro corazón. Es importante que después que identifiquemos nuestra necesidad, sepamos a dónde ir a llenar ese vacío. Y no hay otro nombre
bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podamos tener salvación, que es lo que necesitamos. Y es en el nombre de Jesús. Por eso María va a donde estaba Jesús y le dice, no hay vino. Hay una necesidad. Hay una necesidad. Y eso nos lleva a la segunda parte del sermón. Jesús satisface la necesidad humana. Jesús satisface la necesidad humana. Dicen los versículos del 4 al 8. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Aún no ha venido mi hora? La madre de Jesús le está diciendo a Jesús, haz algo porque tú tienes poder para hacerlo. Pero Jesús le está diciendo, mujer, mi hora todavía no ha llegado. ¿Hora de qué? Pues hora de salir públicamente, hora de ya mostrar su poder. ¿Sabe por qué? Porque en la medida que vamos a ir viendo que Jesús muestra su poder, más va surgiendo odio de parte de los líderes religiosos. Cada una de las señales que realiza Jesús es una gota más que Jesús pone que produce ira, enojo, odio, oposición contra Jesús. El último milagro o señal que Jesús realizó fue la resurrección de Lázaro. Y esa fue la estocada final. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, ahí ya eso fue lo que desató una oposición atroz contra él. Jesús le dice, todavía no ha llegado mi hora. Pero la madre de Jesús, María, su madre dijo a los que servían. Aún así, cuando Jesús le respondió de esa manera, ella le dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaba allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabía 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y lo llevaron. ¿Cuál era la necesidad en esta boda? Era el vino, ¿verdad? ¿Cuál es la necesidad que hay en nuestra vida? Dios. El pecado aleja a Dios de nuestras vidas, creando un vacío en nuestro ser. Déjenme explicarle algo. Nosotros fuimos creados con una necesidad intrínseca de tener una relación con nuestro Creador. Nunca fue el propósito de Dios que nosotros no fuéramos por nuestro lado independientes de Él. Independientes de Dios no podemos lograr nada. Independientes de Dios no funcionamos bien. Alejados de Dios no podemos funcionar como estamos supuestos a funcionar como seres humanos. Por eso nuestra vida se convierte en un caos, alejados de Dios. Nosotros necesitamos de Dios. Jesús lo dijo cuando vio el árbol de uva. Separados de mí, nada podréis hacer. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Si los separan, ¿qué pasa? No hay fruto. No hay fruto. Entonces, Jesús transforma el agua en vino, respondiendo a la necesidad temporal de aquella celebración. Y esto, a la misma vez, simboliza la transformación interna y la nueva vida que Él nos ofrece cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo. Él suple la necesidad, Él transforma nuestro ser en una nueva creación. Él nos da vida, Él nos transforma para vida y llena el vacío que hay en nuestro ser. Las tinajas de aguas que habían allí eran usadas, según el rito judío, para llenarlas de agua.
Siempre era la costumbre que cuando se llegaba a una fiesta, a una casa, al templo, antes de entrar, había que lavarse las manos. Eso era parte del rito. Era algo de higiene, pero estaba escrito en la ley judía, las leyes ceremoniales. De modo que eso era parte de la costumbre judía, llegar, lavarse las manos. Y entonces Jesús usó esas tinajas donde estaba supuesta a haber agua para lavarse las manos. Jesús transforma esa agua en vino. Ahora esas tinajas, lejos de estar llenas de agua para que la gente se lave las manos, están llenas de vino. Pero piensen en algo. Resulta que Jesús, la última noche que estuvo con los discípulos, les dijo que ese vino representaba ¿qué cosa? La sangre que era vertida para perdón de pecados. ¡Wow! Tremendo mensaje aquí. Jesús está haciendo una transición de una ceremonia judía de la ley del Antiguo Testamento a una nueva obra que Él está haciendo. El mensaje en todo esto es, fíjense, ahora vamos a cambiar esa ley ceremonial porque ahora ustedes se van a limpiar no con agua, sino en mi sangre. Ustedes van a ser limpios de sus pecados por medio de mi sangre. Somos lavados ahora en la sangre de Jesucristo. Por supuesto, todo eso no se entendió en el primer momento. Todos esos son razonamientos que después que tú lees el Evangelio, la narración, el mismo evangelista cuenta intencionalmente la historia de esta manera, dando esos detalles para señalar a esas señales, esa enseñanza que Jesús está dando. Es maravilloso cómo Jesús intencionalmente pensó en cada uno de estos detalles para transmitir un mensaje. La necesidad del ser humano, la necesidad de Dios solamente puede ser suplida por el sacrificio en la cruz de Jesucristo. Solamente la sangre de Jesucristo nos limpia del pecado. El pecado que nos drena, el pecado que nos trae vergüenza, el pecado que nos impide avanzar y ser lo que Dios nos ha llamado a ser. Solamente en Jesucristo nosotros podemos ser lavados. Y ese es el mensaje de Jesús. Pero no es un mensaje que Él da a conocer públicamente. Hasta este momento quienes conocían lo que Jesús había hecho eran los sirvientes que obedecieron lo que Jesús dijo, los discípulos que estaban observando y quizás María, seguramente. Cuando María vio el vino dijo, ese es mi hijo, ¿verdad? Orgullosa, ¿verdad? De su hijo. Él hizo algo para evitar la vergüenza. Así que hermanos, esta es una intervención que hace Jesús con propósito. Y con esta señal Jesús marca la transición hacia una nueva y definitiva forma en que los seres humanos pueden ser purificados de las impurezas del pecado, lavándose en la sangre de Jesús. ¡Qué maravilloso! En el mismo Evangelio de Juan, el capítulo 6, versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y eso lo vamos a estudiar más adelante, porque estaban hablando del pan, del maná en el desierto. Y Jesús dijo, ese maná soy yo. Yo soy el que sacia la necesidad del ser humano. Y cuando tú comes de este pan, no tendrás hambre jamás. Y cuando tú bebes esta agua, como le dijo a la mujer samaritana en el pozo, si bebieres esta agua no tendrías sed jamás. No volverías a venir a sacar agua. Hermanos, Jesús se presenta como el único que puede satisfacer
plenamente la necesidad del ser humano, la sed del alma, indicando su rol como proveedor y sustentador espiritual. Jesús es el único que puede hacerlo. Jesús ofrece una solución que va más allá de las expectativas. Estoy seguro que su mamá se quedó asombrada. Estoy seguro que hasta María se quedó asombrada al ver lo que Jesús hizo en aquellas bodas. Y nos invita a una transformación total, a una vida abundante en Él. Su sacrificio en la cruz es la solución definitiva a nuestra carencia y vergüenza por causa del pecado. Es Jesús. Él suple esa necesidad. Él provee para satisfacer esa necesidad. Entonces, hasta ahora se identifica la necesidad. En la fiesta, en el vino, en nosotros es la necesidad de Dios, que por el pecado fue creada. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es nuestra parte en todo esto? Porque muchas veces, con tal de adquirir esa gracia o esa salvación que Dios da, empezamos a hacer obras y hacerlo con nuestra fuerza. Yo voy a dar una buena ofrenda para que el Señor me mire con agrado y para que el Señor me dé salvación porque yo soy buen padre, porque yo soy un buen ser humano. Y le digo algo, nada de eso, todo eso es bueno, pero nada de eso nos acerca más a Dios. Nada de eso provee salvación. Nada de eso mueve a Dios a hacer algo mejor por nosotros. Nada de eso impresiona a Dios. Porque eso es lo que estamos supuestos a hacer. Dios lo único que quiere es que tú pongas tu fe en Jesucristo. Y esa es la parte que nos corresponde a nosotros. Creer. ¿Se recuerdan cuando estábamos hablando del día de descanso? ¿Quién es nuestro sábado? ¿Quién es nuestro descanso? Jesús es nuestro descanso. Jesús es el día de descanso. Jesús es nuestro sábado. ¿Sabe por qué? Porque ya Él trabajó. Ahora nosotros descansamos en Él. Descansamos en Él. Y fíjense lo que dice ya terminando esta porción bíblica en el capítulo 2, versículo 9 al 11 de Juan. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, él no sabía lo que había pasado. Aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Oigan, me reía cuando yo leía esta porción, porque le dice el maestresala al novio: todo hombre sirve el buen vino antes y después que la gente ha bebido mucho, sirve el de menos calidad. Pero tú has hecho lo contrario. ¿Qué ustedes creen que hubiera dicho un hombre si ese hombre fuera un hispano? Que le hubieran dicho eso. Y yo me reía porque yo decía, si me dicen que un hombre hace esto, tú me estás diciendo a mí que yo no soy hombre. Si hubiera sido un hispano, lo primero que hubiera pensado es que tú me estás diciendo a mí que yo no soy hombre. No, no es eso. Es que tú hiciste mejor que otras personas. Tú rompiste los paradigmas. Tú fuiste más allá, hiciste algo completamente diferente. Hiciste mejor que todo el mundo. Imagino que el novio estaba, bueno, si tú lo dices. Si tú lo dices, no sabe, él estaba más perdido que yo no sé qué. Él no sabía lo que había pasado. Pero el maestresala, que era el que probaba el vino, el maestro, el que daba el visto bueno a todo lo que se estaba sirviendo, él dijo: esto es lo mejor que he probado. No es solamente una solución
es la mejor solución. No es solamente un parcho para tapar la necesidad. No. Es una necesidad, es una solución definitiva, permanente y que excede nuestras expectativas. Eso es lo que Jesús ofrece. Una solución definitiva. Los siervos allí en aquella casa obedecieron sin cuestionar las instrucciones que Jesús les dio, llenando esas tinajas de agua. Y déjeme decirles, su obediencia fue clave en el milagro. Si ellos no hubieran obedecido, quizás no se hubiera realizado el milagro. No porque Jesús no tuviera poder, sino que Jesús quiere hacernos partícipes de lo que Él está haciendo. Él hubiera podido simplemente crear vino, pero a Él le plujo, Él prefirió hacer vino del agua y ser ayudado, ser asistido por hombres que estaban allí. ¿Se recuerdan el milagro de la multiplicación de los panes y los peces? ¿Quién proveyó los primeros panes y los primeros peces? Un niño que traía su merienda, su almuerzo quizás, y lo puso a los pies de Jesús, y Jesús usó eso y lo multiplicó. Dios quiere que también tú y yo participemos con nuestra fe, y esa fe que lleva a la obediencia. Nadie puede decir yo creo y no obedecer. Una fe que no obedece no es fe, hermanos. La fe verdadera cree, y porque cree se lanza de cabeza. Así que estos sirvientes obedecieron las instrucciones de Jesús. Recuerdo que la empleada del hotel trataba de hablarnos y nosotros estábamos tan enfurecidos y cegados por el momento, la frustración del momento, que nosotros no escuchábamos lo que nos decía. Cálmense, hay una solución. Hasta que nos calmamos y escuchamos lo que ella nos proponía. Y cuando nos tranquilizamos y escuchamos la oferta, asentimos y estuvimos dispuestos a ir al otro hotel donde nos enviaron. No sabíamos qué nos íbamos a encontrar allí. Ya nosotros, con eso, cualquier cosa podía pasar. Eso era insólito lo que nos había pasado. Jamás en mi vida, después de eso, ha pasado algo así. No entiendo qué fue lo que pasó, pero pasó. Así que nosotros nos fuimos hacia el otro hotel. Cuando llegamos al otro hotel, hermanos, yo me quedé asombrado. Porque si este hotel era más o menos, aquel era un hotel de lujo. ¿Ok? Un hotel que nosotros no podíamos pagar. ¿Ok? Estamos hablando de un hotel 5 estrellas. En el piso 11, frente al mar, con 2 balcones. Un apartamento completo solamente para Rebeca y para mí. Cuando nosotros llegamos ahí, ¿what? Y le pregunté a la señora incluso, ¿cuánto costaría esto? Me dijo, no, esto como 800 en aquel tiempo, hace 17 años. Esto como 800 las noches. Nosotros no tuvimos otra cosa que hacer que quedarnos callados y decir, gracias, Señor. Al día siguiente nos llamaron del hotel donde habíamos reservado y nos dijeron, Señor, ya le tenemos su habitación preparada en nuestro hotel. Era algo, lo mejor, un penthouse, arriba, en lo mejor de lo mejor. Lo tenían reservado para nosotros. Hermanos, la razón por la cual le cuento este testimonio es porque hay veces que nosotros tenemos una necesidad y esas necesidades es Dios mismo con intención revela esa necesidad. Deja que surja esa necesidad para revelar su poder. Y es eso lo que Él quiere hacer. Él quiere dar una solución que excede nuestros pensamientos, nuestras ideas.
Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibid la palabra de Dios con mansedumbre, obedeciendo, para que así podamos ser lavados en la sangre de Cristo. Con esta porción termino, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La fe es la que nos lleva a confiar en la palabra de Dios para salvación. La fe es la que nos guía, una fe verdadera, nos guía a obedecer a Dios, aunque no entendemos lo que pasa. Obedecemos porque Él es Dios, no porque le entendemos. Obedecemos porque Él es Dios y porque sabemos que Él sabe lo que hace. Obedecemos porque Dios nos ama tanto que siempre quiere sorprendernos. Hermanos, estamos llamados a creer a Jesús y obedecer su palabra. Y cuando lo hacemos, entonces podemos ver los frutos. Así como los discípulos, dice que ellos cuando vieron ese milagro, dice que los discípulos creyeron a Jesús. Cuando Dios te muestra un milagro como este, tu fe ahora viene y se convierte en una fe más poderosa. Y mientras más crees, más milagros ves y más poderosa es tu fe. Y así es como nos lleva a nosotros en un viaje de crecimiento y fortalecimiento. El milagro de las bodas de Canaán nos enseña sobre la profunda necesidad que tiene el ser humano de la provisión superior de Dios en Jesús. Y nuestra respuesta de fe cambia todo y logra esa transformación. Hermanos, reconozcamos nuestras carencias. Reconozcamos nuestra necesidad de Dios. Reconozcamos nuestros vacíos y llamemos a Jesús, clamemos a Él para que Él sea quien satisfaga esa necesidad. Porque cuando lo llamamos a Él, los resultados siempre van a exceder a lo que un día soñamos o pensamos que podía ser. Que el Señor nos ayude a identificar nuestras necesidades, a identificar a quién debemos llamar para suplir esas necesidades y hacer nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Poner nuestra fe en Él, confiar en su plan, que siempre es el mejor. Que el Señor les bendiga.